Bueno, pero ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Les estábamos esperando. Hemos hecho un poquito de tiempo aquí diciendo dónde estará la gente. ¿Se habrá ido o no se habrá ido? ¿Se ha ido ya a ver el fútbol? No, hombre, no se verían todavía. Si falta una barbaridad hasta que empiece. Nosotros, a esta hora de la tarde, lo que vamos a hacer es aprovechar para hablar con la gente del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial. Vamos con nuestra sección IMEF. Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Hay que preguntar por la salud, que hacía ya mucho tiempo que no te veía. Pues la salud, con estos resfriados de los cambios de tiempo, de temperatura, pero bien. Estupendo. Además, hoy tienes que hablarnos de algo que yo creo que es, sin duda alguna, uno de los grandes activos que tiene el IMEF, el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial, que es el apoyo de carácter ya tangible, podemos decir, a las empresas, que, bueno, pues darle la posibilidad de que si tú tienes un plan de negocio, ponlo en marcha, que nosotros te damos el espacio, ¿no? Exacto, nosotros lo que hacemos, esto fue es una apuesta estratégica casi de la institución, el apostar por subvenciones o por una forma de subvencionar a las empresas que no sea en dinero, que sea en una infraestructura, porque al final el principal coste que tienen las empresas cuando empiezan suele ser el coste del espacio físico. Y hace mucho tiempo que se apostó estratégicamente por tener una serie de espacios que se ponen a disposición de emprendedores para que empiecen con su actividad y que para ellos no suponga pues prácticamente ningún coste, porque realmente es que no tiene prácticamente ningún coste. ¿Y de qué tipo de espacios estamos hablando? Pues nosotros tenemos tres espacios. Tenemos el centro de negocios de la calle Cambil, que ahí lo que tenemos son despachos destinados, dedicados a empresas de servicios, empresas que lo que necesitan para funcionar es una mesa de despacho, un armario, un teléfono y una conexión a internet. Ahí tenemos en total 7 espacios y los que vamos a convocar a lo largo de la semana que viene, en concreto son 3 que les cumple ya el contrato de cesión y podemos disponer de 3 espacios. Ese sería un primer espacio para empresas de servicios. Tenemos también las tiendas de artesanía y oficios singulares de la Carrera de Jesús, en el que hay 5 espacios. Este es un espacio muy específico, está destinado, pues como dice su nombre, a artesanía y actividades que tengan algunas características singulares. Y además primamos mucho, no le damos una primacía absoluta a que el artesano trabaje allí. O sea, tampoco es que compre artesanía en un sitio y allí la traigas para comercializarla, no. Queremos que sean los propios artesanos los que dispongan de un espacio físico donde poder fabricar y vender su producto. Pero que sean sobre todo, porque por ejemplo ayer mismo he instalado una galería de arte, que evidentemente no es un despacho de artesanía como tal, pero bueno, sí que le da un valor añadido a toda esa zona del casco antiguo, sí que es lo que podemos considerar como una empresa singular, ¿no? Por eso pusimos ese segundo nombre de oficios, actividades singulares, actividades que generan un valor añadido, como has dicho tú, al espacio y a la zona. O sea, el hecho de tener allí una galería de arte pues implica un atractivo más dentro del espacio, porque piensa que ese espacio además es un espacio que tiene que ser un atractivo turístico. O sea, ya no solo por lo que se vende, sino porque muchas de las cosas que se hacen allí están muy relacionados con las costumbres de la ciudad, con la artesanía de la ciudad. El otro día, por ejemplo, hablando con uno de ellos, hablando con el alfarero, me decía, en Semana Santa me he quedado sin mercancía. O sea, se había quedado a cero. Ya tuvo que cerrar. Es la tienda de, entre comillas, souvenir más cercana a la catedral, que es el punto neurálgico turístico. A la catedral y al camarín de Jesús, es que está en medio. Entonces decía el chaval que es que me he quedado, en Semana Santa me he quedado sin mercancía. Y ahí lo que vamos a convocar en esta convocatoria de la semana que viene son 3 espacios que salen a concurso. Sí es cierto que estos 3 espacios de las tiendas de artesanía sí que van a tener que competir con los que están ahora, porque todavía tienen opción de solicitar prórroga. Y el último espacio que tenemos es un espacio de carácter industrial, está en la calle Mancha Real, aquí en el polígono. Aquí lo hemos estado viendo antes, el Centro de Iniciativas Empresariales. Efectivamente, en el polígono de los Olivares, en la calle Mancha Real, y ese es un espacio en el que nosotros damos prioridad a actividades de fabricación. Lo que pasa es que nosotros también el término fabricación le damos un sentido bastante amplio, no estamos hablando de tener una máquina allí
para fabricar productos industriales, puede ser otro tipo de fabricación, pero sí que le damos prioridad a actividades manufactureras. ¿Y qué es lo que necesito? Bueno, yo de momento no me voy a dedicar a este tipo de cosas, ¿no? No lo descartes. Que bueno, que tampoco hay que descartarlo. Efectivamente. Porque no, a lo mejor descubro un talento oculto a estas alturas de mi vida. Yo creo mucho en los talentos ocultos de la gente. Pero en cualquier caso, aquella persona que nos esté escuchando y diga, oye, yo tengo esta idea o tengo esto, o sobre todo, bueno, pues creo que una buena manera de fomentar el salir del paro es poner en marcha mi propio negocio. ¿Cómo lo puede hacer? Pues mira, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros. La documentación que nos tienen que aportar es una documentación muy simple, no pedimos grandes cosas, y lo que sí pedimos siempre es que junto con esa documentación nos incorporen un proyecto, un plan de empresa en el que nosotros veamos cuál es la idea, qué es lo que quieren establecer allí, que ya traiga algunos números, aunque los números se pueden reestudiar con esa persona. Y sí te diría que le damos mucha importancia al carácter emprendedor de las personas. Por eso, a lo largo del proceso de selección, siempre hay una entrevista con la comisión de selección. Al final, lo que tú me pongas en papel, el papel, como yo digo, lo soporta todo. Al final lo que queremos es ver gente implicada en su proyecto, que se cree realmente su proyecto, que preferentemente va a ser gente que va a poner el proyecto en marcha sí o sí, le cedamos nosotros el espacio o no, y que venga a esa comisión, explique el proyecto, tenga la oportunidad de defenderlo y tenga la oportunidad de convencer a los miembros de la comisión de que merece la pena apoyarlo. ¿Hay algún ejemplo que me puedas poner de empresa que haya pasado por esto y haya podido tirar para adelante gracias a esta ayuda? Muchísimas. De hecho, te diría, lo que me cuesta trabajo es lo contrario. Mira, hay un detalle muy importante en todos estos espacios que yo creo que además hay que ponerlo en valor. Estamos acostumbrados siempre a ver las estadísticas estas del número de empresas que se cierran antes de que transcurra el primer año y las que sobreviven, un altísimo porcentaje a su vez cierra antes de los 3 años. Nosotros siempre que hacemos un repaso de las empresas que han estado alojadas en cualquiera de estos espacios, el índice de supervivencia está siempre por encima del 80%, es decir, hay multitud de empresas, de las aproximadamente 50 y tantas empresas que nosotros ya hemos tenido alojadas, te diría que ahora mismo sobreviven pues 45. O sea, pues no sé, así a bote pronto, Formasur, Submedia FX, me has pillado así un poco. ¿El amigo René sigue con la actividad? El amigo René, René se va ya, René ya le cumple, ahora ya le cumple la última prórroga. Y René, para el que no nos oiga, René es un luthier que tenemos aquí muy cerquita, que es un auténtico artista, pero con todas las letras. Pero un artista, y con el volumen de trabajo que ya tiene René, no tendría sentido que René cerrara su actividad. O sea, al final de lo que se trata es de proporcionarles un empuje inicial que les permita una arrancada y que vean que el día que se vayan de ahí se tienen que ir a otro sitio, pero para seguir con la actividad. También se nos dan casos, muchos. Igual, he hablado antes de la gente que pide prórrogas por el tema del vivero, que ni siquiera sé, de las tiendas de artesanía, que ni siquiera sé si van a pedir la prórroga. Pero te diría, hay mucha gente que se nos va antes. O sea, se nos va antes, pero se nos va antes porque no caben. O sea, porque, por ejemplo, Formasur, recuerdo que en 6-7 meses pasaron de estar la promotora sola a estar 5 metidos en un despacho de 10 metros cuadrados, donde ya no cabía, y ya llegó un momento en que vino y nos dijo, mira, me tengo que ir, tengo que buscar un sitio más grande porque aquí ya no quepo, y la empresa sigue existiendo. ¿Formasur es de Rafa? Perdón, es que no, Formasur es Nuria. Nuria. Nuria Cocera. Efectivamente, Nuria Cocera, sí, efectivamente, sí, efectivamente. Bueno, buena empresa. Sí. Vas conociendo mucha gente así al revés, a través de este tipo de actividades, y te das cuenta de que hay muchísima gente que está... Yo, por ejemplo, me he sacado el B2 de inglés con ellos, fíjate. Para que veas. O sea, fíjate, y posiblemente Nuria, si Nuria está viendo esto, para Nuria ya es un recuerdo muy del pasado, porque claro, cuando Nuria estuvo allí, pues hace ya, pues a lo mejor 10 años, 11 años, para ella debe ser un recuerdo muy, muy, muy lejano que su empresa tuvo su origen allí en el centro de negocio. O
sea, y ya te digo, el índice de supervivencia es muy alto, porque ten en cuenta una cosa, el hecho de tener un espacio con nosotros no es solo tener un espacio con nosotros. Nos convertimos un poco en no iba a decir en sus ángeles de la guardia, pero tampoco eso, porque somos más diablos que ángeles de la guardia, estamos siempre detrás de ellos, los visitamos todos los meses vamos viendo cómo va la evolución en cuanto a sus ventas, en qué están haciendo en temas de marketing, en si están o no con necesidades de financiación, cómo llevan la fiscalidad, o sea, estamos muy encima de ellos, con lo cual se genera ahí unas líneas de colaboración con nosotros que al final, si tú tienes tanta gente detrás empujándote, pues la garantía de que eso tenga éxito y vaya bien es mucho más alta. Pues Eduardo, bueno, esperemos que esa garantía de éxito continúe, que vaya todo muy bien y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros siempre por invitarme. Y a todos ustedes les contamos que desde hoy abre sus puertas un nuevo centro cultural en la ciudad de Jaén. Estamos hablando de lo que está ubicado, del que está ubicado en el edificio del antiguo Banco de España, que se denomina como la Ciudadela del Tesoro. Excepto en el mes de mayo, se podrá visitar de martes a domingo en horario de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 7 a 9, y lo podrá hacer cualquier persona que pueda acceder a este centro para disfrutar de cualquiera de las exposiciones que en este momento alberga. En este caso hay que recordar que hay dos, una dedicada al mundo de los íberos y otra obra del pintor jiennense Alfonso Parras. Además, solicitando en la Oficina de Turismo Municipal, pueden aprender mucho más de estas exposiciones con un guía siempre que se trate de grupos. Por ejemplo, esta mañana hemos tenido un grupo de jóvenes de Mengíbar, que ha sido el primero a participar en estas visitas guiadas. Todos los días, de martes a domingo, salvo el lunes, que es los días que normalmente los museos o los espacios turísticos están cerrados, ¿verdad? De 12 a 2 por la mañana y de 7 a 9 de la noche. Y en mayo, una hora más por la noche hasta las 10 de la noche. Y nosotros vamos ya a aprender un poquito acerca de cómo debemos comportarnos como consumidores. Vamos ya con nuestra sección Derechos y Deberes. Felipe Serrano, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Este fin de semana veíamos una cosa en Madrid que nos llamaba mucho atención, la marea amarilla, y es que, mira que es complicado poner de acuerdo a todo el mundo, pero todo el mundo en el mundo de la justicia estaba de acuerdo en que el anteproyecto de ley de reforma del registro civil iba encaminado a una privatización efectiva del mismo, y al final ya hasta el propio ministro tuvo que salir al día siguiente reculando porque aquello era, lo que podríamos decir, un despropósito. Pues sí que es un despropósito, hombre, porque hay una serie de situaciones que además nosotros como usuarios, pues que, bueno, pues que no nos viene muy bien, por decirlo de alguna manera. Y, por ejemplo, cuando yo digo que no nos viene muy bien, es que te puedo poner el ejemplo de que yo el viernes tuve que ir al registro civil a pedir una acta de defunción y el lunes fui a por ella. No me costó nada. Si eso lo hace alguien que vive en un pueblo de la provincia de Jaén, hasta ahora puede ir a ese pueblo, como hice yo. Pero si ahora cambia el sistema en el mes de julio con esta ley que se pretende implantar, pues posiblemente esa gente vaya a tener que venir al registro mercantil, que solamente está en Jaén Capital, no existe en los otros lugares de la provincia, en ninguna ciudad, y por lo tanto ha hecho eso como consecuencia de que las propias personas que vivimos aquí en España, pues que nos hayamos puesto de acuerdo. Además, yo te puedo asegurar que esto es una situación que yo he hablado con políticos del PSOE, del PP, de todos los así, y ellos mismos no lo ven bien, estas personas, porque en su pueblo es donde está el registro civil, ellos son los responsables del ayuntamiento y luego está el juez de paz. Si es que me da la sensación de que el anterior ministro de Justicia era el único que veía bien. Sí, bueno, Alberto Ruiz Gallardón tuvo ahí, pero hay que tener en cuenta que es verdad que la Administración de Justicia necesita una reforma, que todo este proceso, no solamente lo que ha hecho a lo mejor Alberto Ruiz Gallardón y el siguiente ministro que se encuentra en el asunto, ya venía de intentar en el año 2011 el PSOE hacer algo en el registro civil. Yo con la gente que he estado hablando en estos días, que trabaja en el registro civil, porque tengo amigos que están allí trabajando, pues sí es verdad que hace falta modernizarlo, hacer inversiones tecnológicas y todo aquello, para que muchas veces, tú que eres joven sabes que muchas personas mayores, pues eso del internet y todo aquello, pues que no va en muchos pueblos con ellos, ¿no? Pero hay gente joven que te puede pedir una acta de defunción que solamente para presentarla en un lugar, que quiere decir que no tiene que ir firmada por el juez, porque solamente eso. Y eso se puede desarrollar vía internet. Pero hay otra serie de situaciones en que no se va a dar lugar. Claro, teniendo en cuenta que eso viene del año 1840, si no mal no recuerdo, los registros civiles en España,
Y eso ha durado y viene durando y lo están haciendo muy bien porque son funcionarios, pues nosotros lo encontramos en que es una situación en que es pública, que está trabajando la gente que hay ahí, lo están haciendo bien, y que hay cosas en España que no hay necesidad de cambiarlas, porque si es que se cambian, es seguramente los datos que yo he conocido de ciudad de la provincia, pues te puedo asegurar que, por ejemplo, en Linares, que había 1.800 asuntos tramitados en el registro civil, claro, si eso hay que abonarlo, como mínimo 3 o 4 mil euros, oye, pues ya empezamos a hablar de otra manera. Pero es que como todo eso no va a costar igual, la expedición de un libro de familia puede ser más cara. El hecho de que uno que vaya y se case por el registro, o sea, por el juzgado civil y todo aquello, luego te intervienen ellos, pues todo eso va a suponer un coste bastante elevado, más elevado. Una vez que eso pasa al registro mercantil, porque el registro mercantil pues tiene que empezar a cobrar dinero por cada situación que se tramita, y eso es lo que se contempla en la ley. Cuando nosotros estamos viendo que hay desde Facua, que bueno, los propios usuarios son los que nos llaman y nos dicen, oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Nosotros hemos apoyado que se recoja un firma, que hay una iniciativa legislativa popular para que esto no se lleve a efecto. Pero luego estamos hay viendo, cuestiones... por cierto, ya son imágenes que parece que tienen un año aproximadamente, los propios funcionarios del registro civil encerrados en el registro civil pidiendo que no se llevara a efecto esa Que no se lleve a efecto, reforma. porque aparte de que estos funcionarios, al fin y al cabo, son funcionarios de la Administración de Justicia, pueden trabajar en otros sitios, pero sí es verdad que están ellos viendo toda esta situación con un desencanto enorme, porque te lo puedo asegurar, porque yo he tenido que hacer bueno, muchos trabajos sobre los archivos de la provincia de Jaén, y la mayoría de las personas que hay en un pueblo pequeño mismo es gente que trabaja muy bien. Cuando trabaja muy bien quiero decir que son funcionarios, y que a esos funcionarios se les puede siempre pedir responsabilidades, pero nosotros tenemos que pensar, todos los ciudadanos, que esto yo creo que no es una cuestión de ideología, es una cuestión de eficiencia. Si nosotros, todos los ciudadanos, tenemos nuestros datos allí en el registro civil, quiere decir que si esos datos se los vamos a pasar al registro mercantil, ahí hay la base de datos más amplia de toda la provincia en el registro mercantil. Yo no estoy diciendo que ocurra nada, pero sí es verdad que ha habido situaciones que han estado en manos de ayuntamientos en esta misma provincia en la que hemos tenido que denunciarlo desde Facua a la Agencia de Protección de Datos, diciendo, oiga, ¿qué está pasando aquí? Que en mis datos personales acabo de recibir una carta diciendo que no sé cuánto, que si quiero un seguro. Oiga, mire, eso no puede ser. Aquí hay que tener, yo entiendo, y yo creo que así nos lo están haciendo llegar a las personas, que hay que preservar esa intimidad. Y eso, como lo están haciendo los funcionarios, lo mejor. De hecho, quien firma esas actas de infunción literales ha sido el juez, que va a firmar las actas. Es decir, que la responsabilidad de un juez, mientras que luego esto puede pasar, oye, pues no lo sabemos, lo que te da la ley y todo aquello. Por lo tanto, se produce una situación en la que hay una disconformidad de todos los ciudadanos. No se trata de cuestiones. No te quiero llamar ideológicas. al debate, pero es que el otro día leí una noticia que me imagino que tú también tendrás conocimiento, que es más que curiosa, que precisamente la Generalitat de Cataluña ha decidido vender los datos de los ciudadanos del servicio de salud. Es decir, tus datos como paciente del servicio de salud ya están a la disposición de empresas privadas para que lo puedan comprar. Que igual puede acabar en una, por ejemplo, una empresa de situación, seguros pero para que te pueda alguien decir puede qué te hace o comprender, no te hace un claro, seguro. pero Daniel, ¿alguien puede comprender que en su sano juicio, que dirían mis padres, eso que va a hacer la Generalidad sea de verdad conveniente, que mis datos de salud se lo pasen a alguien distinto? Pues si eso debe de estar inmediatamente recurrido en el Tribunal Constitucional. Eso no se puede consentir. Nosotros como ciudadanos, sea el partido que sea, no se lo podemos consentir que haga eso. Que en este caso estamos hablando de un sistema de salud. Eso no se puede hacer. Y en este caso concreto, de los datos personales que están aquí, que son los míos, de hecho yo he ido a pedir, era un amigo que vive en Madrid y que a mí no me cuesta trabajo porque de allí, porque como además es público y tú lo que haces allí, pues explica un poco de qué va, le da la fecha de nacimiento y te dan el acta de difunción. Y ya está, y la firma, bueno, si necesita que sea literal, como en este caso era para él literal, te la tiene que firmar el juez. Eso te da una garantía al ciudadano, que aquí lo que queremos es tener una garantía de que el trabajo del Estado allí lo hace un funcionario del Estado. Y ese funcionario del Estado, en cualquier momento, si hace un uso indebido, le van a explicar las leyes que hay dentro de la Administración de Justicia y del Código Civil. Por lo tanto, si eso a partir de ahí, y además de que a mí me parece que es un desastre, algo que está funcionando perfectamente en España, oye, que luego pretendan cobrarnos. Pero es que el problema no está en que van a venir alguien de Jaén Capital que le pilla allí al lado. Es que la gente que iba... Te pongo un ejemplo, a la Sierra de Segura, cualquier pueblo de por allí, si no tiene internet o aquello, que va a tener que venirse a Jaén Capital,
porque tiene que venir aquí, pues le va a costar el día. Va a tener que perder un día, venir aquí, dejar el coche en el parking, pagar el dinero y además luego el costo que le suponga lo que le cobren en el registro mercantil, lógicamente. Nosotros entendemos que esto es un desacierto, en este caso concreto, que ya venía de atrás, que incluso ya he dicho yo antes que el PSOE lo inicia en el año 2011, y cuando lo inician pierden las elecciones y bueno, y entra otro gobierno, como aquellos estaban allí, lo habían hablado ellos, la Comisión de Justicia, en el Parlamento de Madrid, pues dice, oye, pues vamos a seguir con el asunto. Hombre, y ahí es donde hemos conocido el borrador, la mayoría de las personas, de los ciudadanos, y hemos visto que eso es un disparate, por decirlo de alguna manera, que no conduce a nada, porque ya he dicho antes que yo he hablado con alcaldes de pueblos de la provincia de Jaén, porque he ido allí a hacer alguna gestión nuestra de Facua, y lo hemos hablado, pero así de esta manera, como estamos aquí diciendo, mira, esto sin aquí, ¿tú cómo ves esto? Oye, pues muy mal, porque hasta ahora venían aquí, la gente de mi pueblo, aquí se lo dábamos, firmaba el juez de pez, si es que había que firmarlo, y se lo llevaba. ¿Qué va a pasar? Pues que esta gente se va a cabrear, dicho en el plano coloquial, se tiene que ir a Jaén, le cuesta el día, le cuestan los dineros, paga el parque y todo aquello. Eso no tiene sentido en un país donde las cosas cuando funcionan no hay por qué tocarlas. Yo así lo comento, igual que estaba comentando otras cosas de temas de deporte y salud con la persona que antes estaba aquí. Bueno, en el estudio, pues yo creo que estas son situaciones que todo no puede ser rentable. Todo no tiene por qué ser privatizado. Lo haga el PSOE, lo haga el PP, lo haga Izquierda Unida. Cuando se confunde un grupo político, se ha confundido y de sabio rectificar. Y eso es una máxima que es lógica que se mantenga. Y si hay que rectificar, oye, pues uno rectifica. Porque ¿por qué rectificaría? En beneficio de los ciudadanos. Pues de toda la gente que lo haya votado, que no lo haya votado. ¿Quién mejora toda esa serie de situaciones? Pues nosotros que vivimos en los pueblos y que no tendríamos que venir a la capital y que no habría que tener ese gasto. Y luego, una cosa muy importante que muchas veces, ya he dicho yo antes, que nosotros hemos tenido que actuar contra ayuntamientos, que los datos míos se los han querido pasar a una empresa, le hemos dicho, y está en la Agencia de Protección de Datos, ya veremos cómo acaba. Es que veremos a ver cómo acaba lo de Cataluña con eso que han hecho. Es que esto es una situación que ojalá que nunca se produzca, en que se pasa al registro mercantil, en cualquier momento determinado, pues oye, mira, aquí a lo mejor decía alguien, aquello todo el mundo tiene un precio, y en un momento determinado, pues se saca un CD con una serie de datos de una serie de personas y se lo pasan a alguien, y eso se paga mucho dinero, muchos millones, se pagan por la base de datos de las personas. Y yo creo que eso es lo lamentable, que tengamos, digo lo lamentable porque tengamos que estar en este estudio tratando una situación que no tiene sentido. Que cualquier persona mayor tú le dices que esto va a ocurrir y no se lo cree, y que por lo tanto lo conveniente, lo lógico y lo natural, que todas las cosas continúen cuando funciona con normalidad y que se haga muy bien. Pues yo estaba escuchando y... Sí, sí, sobre todo en este país que no hay tantas cosas que funcionen bien, pero claro, que funcionen bien vamos a no tocarlas por lo menos, ¿no? Efectivamente, bueno, aquí en España hay cosas que funcionan muy bien, Daniel, te lo puedo asegurar, aquí en Jaén Capital mismo. Lo que pasa es que nosotros somos muy dados a nuestra tierra, hablar muchas veces mal de ella, que sin tener conocimiento ni siquiera en la provincia que vivimos. Que aquí, yo me parece, por ejemplo, muy bien, pero la Semana Santa, como hay varios días de fiesta, pues yo no digo que mejor el Jueves Santo, Viernes Santo, uno vaya y esté en las procesiones, si quiere estar, o al otro que no quiera ir, oye, que se vaya y recorra la provincia y verás cómo habla bien. Aquí hay pasajes, te pongo pasajes desde Santiago, La Espada, Pontones, que no son conocidos. Cuando uno va allí y conoce todo aquello, o va a esas sierras que tenemos, la que quiera. Es que nuestra provincia, hombre, yo considero que muchas veces, lo que sí es verdad, es que muchas veces nuestros propios políticos, me da igual el partido que quiera, es que no hacen lo suficiente para que nuestra tierra esté donde debería de estar. Y bueno, no me gusta hablar de lo político porque no debo de mezclar los asuntos de consumo y uso, pero sí es verdad que yo, que conozco muy bien la provincia de Jaén, porque es que además me encanta, desde hace muchísimos años, desde que tenía un 600, fíjate si alguien da con ella. Pues Felipe Serrano, muchísimas gracias por exponernos esta situación que estamos viviendo en los registros civiles, y dentro de 15 días te esperamos por aquí con más asuntos. Cualquier asunto que tú consideres. Claro. Eso es... Mira, hay otra cosa que no le damos importancia, que eso lo queremos comentar, porque lo hemos hablado con con la Asociación de Comercio de Jaén, y hay otro asunto que no le damos importancia a los usuarios, consumidores, y es hablar de estas gasolineras que hay, del low cost, de bajo coste. Cuidado con esos temas, como usuario, cuidado con ese tema, eso lo vamos a tratar también, preveniendo al que vaya a utilizar eso, que le puede suceder algo. Perfecto, pues ya esperamos dentro de 15 días para hablar de eso, ¿de acuerdo? De acuerdo, encantado. Muchísimas gracias, Felipe. Nosotros nos vamos un segundito a la publicidad y enseguida estamos de nuevo aquí con más noticias, con más historias en Miguel la Tarde.